Buenas noches, mi nombre es Gamaliel Elías Colín García. Este, em, el día de hoy les voy a hablar acerca de la globalización. La globalización es un tema que se ha venido abordando desde nuestra historia, prácticamente y para ser precisos, desde la Edad Media. Em, ha abarcado diferentes aspectos en el sentido de que no solo se involucra en la economía, sino que también se puede involucrar en muchos, bueno, algunos aspectos que nosotros conocemos o a lo mejor ustedes no sabían. Em, bueno, vamos a empezar. La globalización es un proceso donde va a haber una integración y una interacción entre personas y empresas, obviamente. Como se ve aquí, las personas van a ser las que encargadas de dirigir, organizar y llevar un proceso a la empresa, pero de igual forma de crear relaciones con países extranjeros, con países que a lo mejor lleguen a contar con un nivel bajo de costo económico, de bienes económicos a lo mejor que no cuenten, o incluso también de tecnología que no lleguen a contar o no lleguen a tener. Este es un proceso en donde se va a ambientar en lo internacional y va a ser respaldada por las tecnologías, ya que actualmente vivimos en el siglo XXI, perdón, en el siglo XXI y y prácticamente es el siglo donde obviamente la tecnología ha llegado al máximo y donde se siguen innovando diferentes herramientas que nos han permitido ayudar las empresas. Bueno, un ejemplo de ellas pueden ser también las videollamadas o las videoconferencias. Bueno, que aunque a lo mejor puede ser un aspecto básico, pero es algo que por las situaciones que a lo mejor vivimos actualmente, eh, nos ha ayudado a relacionarnos y a mejorar el emprendimiento y la comunicación para el desarrollo y optimización de una empresa. Va a ser un proceso donde se va a inventar la cultura, los sistemas políticos, el bienestar físico y el desarrollo de la empresa. Va a haber una prosperidad, que es el crecimiento de la empresa. Desde la Edad Media, como ya les había comentado, las empresas han venido existiendo desde ese entonces con la compra y venta de artículos en algunos estados de Europa. Un ejemplo es la ruta que se llevó a cabo de Asia Central y que conectó con Europa, o sea, de China a Europa. Hubo ese gran medio o vínculo, por ejemplo, así por así decirlo, es donde exportaban algunos materiales. Un ejemplo era la seda, también algunas especias como el clavo, la pimienta, la sal, que también en algunos estados en Europa obviamente no se encontraba, pero gracias a China fue uno de los exportadores que llegó a hacer negocios con Europa, y desde ahí nacieron las famosas empresas o los famosos negocios. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial también se han venido trayendo este tipo de empresas durante los años de la Guerra Mundial. Este, en las últimas décadas los gobiernos adoptaron diferentes sistemas económicos, lo cual permitían que durante estas guerras no afectaran a su economía, a sus empresas o incluso a sus tipos de política que tenían en ese entonces, porque pues cuando llegaban las guerras empezaban a bajar
a subir los precios en el sentido de que los productos que no se encontraban por la escasez subían mucho de precio o incluso el país llegó a estar a punto de llegar a quiebra. Por eso es que era importante que tuvieran un plano internacional acerca de las inversiones que iban a entrar al país o que iban a salir y tener nuevas oportunidades. Eso fue lo más importante. Actualmente existen cuatro tipos de globalización. Existe la globalización social. Esta nos va a hablar que tiene un proceso entre la vida y el trabajo de los seres humanos, en sus familias y en la sociedad. O sea, hace que, por ejemplo, nosotros vivimos en una globalización donde podemos encontrar diferentes tipos de trabajo, diferentes tipos de familias, diferentes tipos de convivencia, diferentes tipos de sistemas que rigen a la sociedad, diferentes normas, diferentes valores que rigen a cada ser humano. La globalización económica, bueno, como muchos ya la conocemos, nos va a dar una creación del mercado mundial, de los negocios, de la mercadotecnia, de de las empresas y de la optimización que puede llegar a haber cuando se llega a tener un emprendimiento en cierta empresa. Y pueden ser que se supriman las barreras arancelas y permitir la circulación de ciertos capitales, lo que nos llegue a aportar a nosotros o lo que llegamos a generar nosotros con el capital de nuestra ayuda. La globalización cultural es la manifestación o la integración en las culturas. Por ejemplo, hay diferentes culturas como nosotros, no somos una cultura que es México, la cultura china, la cultura europea, la cultura norteamericana, la cultura latinoamericana en general, todos, como por ejemplo Brasil, diferentes costumbres, diferentes tradiciones, las relaciones nos van a unir y nos van a hacer una globalización sola. La tecnológica va a estandarizar lo que es todos los sistemas o usos tecnológicos modernos, como los aparatos tecnológicos, las nuevas innovaciones que se le puede llegar a hacer a una empresa o incluso lo que se puede llegar a tener en cierto momento o en cierto invento. O sea, por ejemplo, para mejorar la seguridad de la empresa, para mejorar la producción de la empresa, la tecnología es lo que va a hacer en este caso. Nos va a ayudar a hacer crecer la empresa y a tener mejoras para su uso en particular. La organización puede ser una amenaza o una oportunidad. Bueno, en el siglo XX, estos ingresos que llegaban en ese tiempo eran de países ricos a los a los países pobres, pero se ampliaba a lo largo de varias décadas, ya que hubo ciertas perspectivas de la economía que analizaban estos casos, que por qué había pobres si se tenía que tener equitativamente igual, por eso eran relaciones entre internacionales o negocios internacionales, pero por qué había países que eran más pobres y aún así teniendo relaciones no podían mejorar su estado o su vida cotidiana. Se dice que hubo 42 países que representaban el 90% de la población mundial, por lo que en los datos, en la totalidad del siglo XX, se llegaba a la conclusión de que el producto crecía apreciablemente, pero la distribución de los ingresos entre los países muestra mayor desigualdad hoy en día. ¿Por qué es así? Los ingresos no explican todo. La medición amplia del bienestar que tiene en cuenta las condiciones sociales muestra a los países, los pobres, que han logrado considerables avances. Sin embargo, hay veces que nosotros tenemos la empresa, pero a veces no contamos con los recursos o las herramientas, como es la tecnología. No muchos países tienen la economía, o sea, la globalización económica, así decirlo, y la globalización eh, tecnológica para hacer crecer su empresa. A veces es lo que muchos de nosotros o algunos este, por lo que muchos países no cuentan y por la optimización tan poca que tienen.
Esta conclusión se llegó entre una plática que se hacían en la comparación de países que utilizaban los indicadores del desarrollo humano, que en abreviatura es IDH, elaborada por las Naciones Unidas, lo cual permitía que viéramos el nivel entre qué países estaban más arriba económicamente y qué países se encontraban en un nivel demasiado bajo, demasiado que no llegaba ni siquiera a tener una optimización mínima en unos 2 o 3, 4 años. Cuando ya los países ya en 2 años o un año, con tecnología y economía, ya habían alcanzado a ser la mayor potencia. Un ejemplo es Estados Unidos y China. Tenían la educación y la esperanza de vida, el panorama era muy diferente y los datos referidos solamente al ingreso, lo que permitía que obviamente tuvieran mejor salud, mejor bienestar y mejores oportunidades en cuanto a la educación, en cuanto a lo académico, era lo principalmente que buscaban las empresas. Hoy en día también pues, ¿cómo es que los países pudieran recuperar el terreno perdido? Bueno, las condiciones de vida mejoran a consecuencia de la acumulación de un capital, las inversiones en este caso, la mano de obra, todo lo que, por ejemplo, puede llegar a ser factores desde mi primer nivel, no sé, obreros, electricistas, gente que puede prepararse y que puede llegar a contar con estos materiales, pero la gente que no lo cuentan deben de hacer inversiones o deben de pedir préstamos, en el sentido de que no llegar a endeudarse, sino pueden ser herramientas que sean utilizadas para el bien común y no para obviamente pérdidas o solamente haya pasivos y no ingresen activos. Debe de ser una estabilidad económica en el desarrollo institucional y una reforma estructural, con transferencias financieras indispensables que puedan optimizar a esta. Y esto es lo que puede ser que haya transporte, haya comercio, pero no se cuenta con tecnología, era lo que les comentaba hace un momento. La tecnología ha sido como que lo más principal para todos, pero muchos países no la llegan a tener. ¿Por qué? Porque sí son a lo mejor capaces de manejarla, de manipularla para el uso de las empresas, pero no cuentan con la economía para comprarla o para invertirla, en este caso. El proceso de globalización tiene que avanzar según las condiciones de vida. Debe ser un amplio bienestar, mejorando todos los países, pero siendo beneficio también para los países avanzados y los países que todavía están en desarrollo, o sea, que todavía no han alcanzado todavía el nivel para ser una primera potencia, un ejemplo. La brecha, un ejemplo es la brecha de ingresos entre países de alto ingreso y de bajo ingreso. Aprende el motivo de esta inquietud. El número de personas que el número entero vive en la miseria extrema es profundamente muy preocupante porque las personas ya están hartas de seguir viviendo en eso, de que tener una empresa hoy en día para ser un país pobre es una visión y una meta inalcanzable para ellos por lo que viven o por lo que tienen. Y pues ningún país, pues ni mucho menos los más pobres, permiten que se aísle la economía mundial. ¿Por qué? Porque si la economía no admite a estos países, van a estar aún peor. Entonces se tiene que admitir a todos los países, aún teniendo el nivel de pobreza y los niveles económicos bajos, admitirlos, porque pueden llegar a ser asociaciones y a llegar a ser fundaciones que las empresas lucrativas, que diga, las empresas no lucrativas puedan llegar a ofrecerles, aunque sea algo, a transferirles mejores beneficios, mejor material, mejor herramienta, etcétera. Eso podría ayudar a optimizar las empresas y la globalización sería aún mejor. Y pues bueno, esto es todo. Espero les haya gustado la exposición y me despido, que tengan buena noche y hasta pronto. Aquí están las referencias de la información donde saqué todo acerca de la globalización. Muchas gracias.